Damos la bienvenida a los hermanos y amigos que están entre nosotros. Damos la bienvenida a cada hermano que está presente. El Señor le bendiga. Si pueden, por favor, acompañarme en la carta a los Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y nos concentraremos en los versículos 4 al 7. Leo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evode y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Señor y Dios, nosotros clamamos a ti para que seas tú quien hagas esta obra, para que seas tú que edifiques a tu iglesia en el temor a ti, para que tú nos des victoria sobre el pecado, como lo hiciste en la cruz, ahora cada día en nuestras tareas y responsabilidades, para nosotros en Cristo ser cimentados en aquella roca que es sobre todos, roca que no se puede destruir, roca que permanece para siempre. Sosténnos en Cristo y fórmanos en Él, para gloria tuya, para alabanza de tu nombre. En Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es Manteniéndonos en el gozo del Señor. Manteniéndonos en el gozo del Señor. Y la idea que encontramos en estos versículos del 4 al 7 es que el permanecer en el gozo del Señor tiene que ver con nuestras emociones. El mantenernos en el gozo del Señor tiene que ver con nuestro carácter y con el manejo de ellos a la luz de la palabra del Señor. Cuando manejamos nuestras emociones y nuestro carácter, conformando el carácter de Cristo, en consecuencia, esto nos ayudará a mantenernos firmes en Cristo. El apóstol Pablo enseña principios claves en el capítulo 2. Muestra a Cristo como el siervo sufriente que es humillado y luego exaltado, y esto para gloria de Dios Padre. Muestra en el capítulo 3 que nuestra meta es la resurrección, el rechazo a la justicia personal por amar y recibir la justicia de Cristo. Es lo que tenemos que estar procurando y afanado. Pero también nos habla del gran peligro de los enemigos de la cruz de Cristo. Y sobre estas enseñanzas, Él está construyendo estas exhortaciones finales del capítulo 4. Sobre estas enseñanzas de que nuestra meta está por venir, está ahí la resurrección entre los muertos, ya Cristo viene a buscarnos, está allí el peligro de los que procuran
que nos apartemos del Señor, proveyéndonos una justicia que no es la justicia de Cristo, sino la justicia por obras. Todas esas cosas están allí. Y sobre esas enseñanzas, él comienza a levantar sus exhortaciones, las cuales vimos, las primeras, desde el versículo 1 al versículo 3. Él nos exhortaba allí en los versículos 1 al 3 a mantenernos firmes en el Señor y en sus caminos. A mantenernos firmes en el Señor y en sus caminos. Exhortaba de paso a Evodia y a Síntique a tener un mismo sentir en el Señor. Y exhortaba también a un colaborador suyo a ayudar a estas mujeres a servir en el Señor. Y ahora se concentra en mandatos. Ahora se está concentrando en edificar a la iglesia, en dar mandatos basados en las enseñanzas anteriores. Porque el objetivo es que dicha iglesia se mantenga en la obra del Señor, en los caminos del Señor. A veces nosotros podemos pensar que servimos al Señor, y servir al Señor es lo mismo que estar en el Señor, y eso puede ser una idea peligrosa, porque algunos pueden estar sirviendo muy ocupados en la obra del Señor, pero habiendo roto su comunión con Dios, habiendo descuidado su piedad personal. Pablo no está aquí procurando que estos hombres y mujeres simplemente mantengan una apariencia de piedad, como es posible mantener cuando uno está en muchas actividades. Estoy sirviendo al Señor en el desayuno, estoy sirviendo al Señor en la escuela dominical, estoy sirviendo al Señor. Y si el Señor le preguntara, ¿y dónde está mi siervo que no ora? Y si el Señor indagara, ¿dónde está mi siervo que no lee mi palabra? Todas esas actividades se convertirían en un gran tropiezo para ese siervo. No, el objetivo de Pablo no es que nos mantengamos haciendo obras para el Señor, sino que nos mantengamos en el gozo del Señor. Que estemos firmes en el Señor, perseverando en Él, piadosamente. Obviamente todo el que se entrega a Cristo y a servir a su iglesia será testigo a todo el mundo. Pero esto dependerá de su permanencia en el Señor. De ahí depende su servicio al Señor. Lo que Él pueda hacer para los demás depende de su permanencia en el Señor. Muchos, Pablo mencionaba en el texto que leíamos de Colosenses, el último capítulo mencionaba a Demas. Pero luego más adelante habla de Demas como alguien que se había ido al mundo. Y Demas estaba sirviendo en la obra del Señor, junto al apóstol Pablo. Tal vez debía tener alguna protección especial, ¿verdad? Porque estaba al lado del apóstol Pablo. Sin embargo, no era así. En su descuido y afán por las cosas de este mundo, ahí Pablo luego más adelante habla de que Demas lo había desamparado. Y eso no puede suceder con nosotros. Por eso la necesidad de permanecer en el gozo de nuestro Señor. Tenemos una lucha para mantenernos en el gozo de nuestro Dios. Y de forma particular, nuestras emociones juegan un papel importante. Y nuestro carácter juega un papel importante. Y vamos a ver ahora dos mandatos positivos y uno negativo para mantenernos en una vida práctica, piadosa, que nos mantenga en el gozo de nuestro Señor. El primer mandato positivo que exhorta al apóstol Pablo aquí es a regocijarnos en el Señor siempre. He ahí el primer mandato positivo y que trata con nuestras emociones. Es un ataque directo a nuestras emociones. Usted debe estar siempre, ¿sabe cómo? Emocionado con el Señor, gozoso en el Señor, deleitoso en el Señor, teniendo placer en su Señor. Observen que dice, regocijaos en el Señor. No regocijaos en los bienes que Dios da, no regocijaos en el servicio que Dios te da, no regocijaos en el templo que Dios te ha dado. Regocíjate
Alégrate, toma placer tu alma en el Señor. Regocijarse, alegrarse. Este verbo en el original es chairete. Está en modo imperativo. Es una orden. Y los tres mandatos que vamos a ver, los tres son órdenes. Amados hermanos, necesitamos una orden para mantenernos regocijándonos, contentos, felices en el Señor. Porque tenemos una apatía muy natural que emana de nuestro propio corazón, principal y directamente contra el Señor. Pablo quiere que nuestras emociones, me refiero al sentido de estos hermanos allá en Filipo, que ellos guardaran sus emociones, pero que las dirigieran sabiamente. Debéis dirigir vuestras emociones. Es un mandato, una orden. El apóstol nos dice que nuestras emociones deben estar gobernadas. Si deseamos permanecer en Cristo, nuestras emociones deben estar gobernadas. No, que cuando yo me emociono, tiro todo para arriba. Espérate. Tus emociones, si eres cristiano, deben estar gobernadas por el Señor. No deben estar alocadas. No deben estar volviéndose locas. No, que cuando me llega lo que le llega a las mujeres, dirá alguna, yo no pienso ni nada. Cuidado. Cuidado. Muchas han acabado con su matrimonio así. Porque dicen que no pueden controlar sus emociones. El apóstol nos llama a tomar cuidado especial por nuestras emociones. Y precisamente, él nos dice, si deseamos permanecer, especialmente nuestras emociones deben estar guiadas. Pues como somos muy dados a seguir nuestras emociones, ellas deben estar guiadas, gobernadas. Somos, hermano, usted se deja llevar. Yo me dejo llevar por mis emociones. Y cuando nos emocionamos, algunos cerramos los ojos y tiramos todo para arriba. Y sacamos la chequera. Y tomamos la tarjeta. Y damos ese tarjetazo. Porque nos emocionaron. Nos convencieron. Muy emocionado. Al final de mes se va la emoción. Al momento de pagar la tarjetita, ¿qué pasó con la emoción? La realidad llegó. Somos dados a cerrar los ojos, endurecer nuestros labios si estamos enojados. El truño, la molestia. Tenemos que mostrar. Cuando nos sumergimos en autodepresiones, fulano no me quiere. Yo el pobre. Mira cómo me tratan. Y comenzamos a autosugestionarnos y autodeprimirnos y autocompadecer nosotros mismos. Y dicen ellas, si él me amara. Y ahí empiezan. Y eso no hay forma de que se detenga. Porque usted se entregó a emociones de autocompasión. Si ella me respetara, ella supiera que a mí no me gusta tal cosa. Y estamos molestos porque ya asumimos que hay falta de respeto. Y nos entregamos las emociones. Y hermano, cuando nos entregamos las emociones, no se sabe dónde vamos a llegar. Por eso el apóstol nos dice, siempre en el Señor. Siempre en el Señor. Hay una condición para tratar con nuestras emociones y debe ser tratada en el Señor. Con los principios que el Señor da. Con las escrituras que el Señor da. Y usted lo ve, que las escrituras nos regulan. Airaos y no por un stop, pero no pequéis. Con las escrituras. Deleítate en el Señor. Joven, gózate, deleítate, toma placer.
Pero recuerda que, sobre todo eso, que Dios te va a juzgar. Hay un límite que Dios pone. Si no aprendes a ponerle límite a tus emociones, te va a ir mal. Vas a abrir esa boca y vas a acabar con medio mundo. Vas a dejar que tu vida se vaya al zafacón porque fulanito me gusta. Y te entregaste una relación con fulanito que tú sabes que no es creyente. Porque tus emociones las soltaste. Es una decisión que tomamos. El corazón deprimido es uno que posiblemente ha olvidado que su riqueza no está en los bienes que posee. El corazón deprimido es uno que ha olvidado que su riqueza no está en la mujer, en la familia, en las cosas que tiene. El corazón deprimido comúnmente olvida que todo está en Dios y que su verdadero tesoro es Dios. Se ha olvidado que su riqueza no está en su salud, sino en Dios. Se ha olvidado de eso, se le ha olvidado. La causa de su descontento es un olvido. Ha olvidado a Dios en su aflicción. Ha sacado ella ha tomado la decisión de sacar a Dios. El corazón amargado tiende a ser egoísta. Está molesto porque las cosas no son como él las quiere. Cuando en verdad lo mejor y que debe de guiarle a él para estar contento es la voluntad de Dios. Ha sacado a Dios de en medio. Por eso, el llamado que el apóstol está haciendo aquí es a tener un corazón alegre en el Señor. Dice Proverbios 15:3, el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre, el corazón que se regocija en el Señor, el corazón que está luchando contra sus pasiones y está procurando que el gozo del Señor sea lo que le mueva, lo que le guíe, lo que le fortalezca. Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio. La mejor pastilla para un corazón que se lamenta es el corazón alegre. Es un remedio que el Señor nos da a nosotros para que tratemos con nuestro orgullo, con aquello que nos deprime. El espíritu triste seca los huesos. No seca. Hermanos, siempre en todo tiempo nos dice el pasaje, un corazón alegre, un corazón que se deleita en el Señor, un corazón que está mirando a Dios como su tesoro, como su gozo, como su deleite. ¿No dice el Salmo 33, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón, o por lo menos las peticiones de tu corazón? Deleítate, regocíjate en Jehová, que Él sea tu alegría y tu gozo. Esa es la pastilla que tú necesitas, amado hermano, para poder dormir. Ese es el medicamento que tú necesitas para poder tratar con ese egoísmo que te lleva a deprimirte, porque es que yo debería ser lo más importante en esta casa. Y así lo pensamos, aunque no lo decimos. Y la mujer se siente triste porque el hombre no la ve a ella como el centro de su vida. Y el hombre se siente amargado por lo mismo. Porque todavía en su mente seguimos siendo el centro y no el Señor. Por eso que si nuestro tesoro es el Señor, por lo tanto nuestra alegría y gozo debe estar en Él. En Él. Es algo muy sencillo, como quitar aquello que tú has puesto allí y volver a colocar al Señor como tu tesoro, como tu alegría y tu deleite.
cómo te deleitabas en el Señor, cómo pasabas tiempo a solas con Él, cómo orabas delante de Él llevando tus cargas, cada situación, cada detalle de tu vida la llevabas en oración. ¿Y por qué ahora no es así? ¿Quién te ha robado ese primer amor? ¿Qué es aquello que debe de ser digno de ser destruido y que te ha robado tu deleite y tu gozo en el Señor? ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello que ha robado el placer y el deleite que tu alma sentía en tu Señor y Salvador? Eso debe ser anatema. Debe ser un anatema para nosotros. Amado hermano, regocijaos en el Señor. ¿Deseas tratar con tus emociones? Pon como tu tesoro a Dios y gózate y deleítate en Él. Es el mejor antídoto para un corazón apocado, triste y amargado. Mira al Señor como tu tesoro y deleite. Regocíjate en el Señor. Alégrate en el Señor. Deleítate en el Señor. Y lo repite varias veces. Siempre. Y te lo recalco. Siempre. Deleítate en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Regocijaos. Me viene la idea David, ya siendo un hombre maduro, habiendo peleado muchísimas batallas, en paz. Vemos a este David que traía el arca de Jehová. Y este David estaba medio desnudo, sin camisa, qué sé yo, con el blusón que tenían por la mitad. Y danzando. Y alabando al Señor y regocijándose porque el arca del Señor venía a su casa, venía a Jerusalén, el arca de su Señor, qué gozo y qué deleite, danza y alegría, todo el mundo en alegría. ¿Y qué pasa, rey? Mi arca, el arca del Señor, el arca de mi rey, el arca de mi Salvador viene a mi casa. Gloria a Dios, regocijaos conmigo. Así estaba David. ¿Por qué has perdido eso? ¿Quién ha sido quien te lo ha robado? ¿Quién ha sido que te lo ha robado? Hermano, ya yo estoy más maduro. La piedad. Eso es mentira. No es por piadoso que perdemos el gozo en el Señor. Es por impío, es por impiedad, es por quitarlo a Él. Es por eso que perdemos el gozo en Él. Es por quitarlo a Él y colocar otra cosa. No nos pongamos más cristianos ni más piadosos que Dios. Una apariencia. Y la corbata. Y la cara de lado, la cabeza de lado. Entonces eso es apariencia. Allante. Dios conoce que has dejado tu primer amor. Dios conoce muy bien que has dejado tu primer amor. Y te va a costar. Porque si no te arrepientes, como dice el Señor en Apocalipsis, aquella amada iglesia, quitaré tu candelero. Pero yo te sirvo, yo hago esto, yo hago lo otro. Has dejado tu primer amor. El apóstol quería dar una medicina a ellos preventiva para que lucharan y se mantuvieran en el Señor, gozosos en el Señor. Amado hermano, la medicina es esta: regocijaos en el Señor. Gozaos en el centro de tu vida, en tu tesoro. ¿Dónde está el corazón del hombre? ¿Dónde está su tesoro? ¿Y quién es tu tesoro? Allí está tu mente y está tu corazón. Ahora mismo tu mente y tu corazón están donde está tu tesoro.
Allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por eso el apóstol nos dice, regocijaos en el Señor. Deseas mantenerte en el Señor hasta el último día, regocíjate, deleítate, alégrate, sé un hombre bienaventurado, dichoso en el Señor. Porque si tu mujer se muere, ¿sabe lo que va a pasar? Que el Señor se mantiene allí. Y Él te dará la fortaleza para sostenerte en medio de esa gran tribulación. Y si tus hijos se mueren, Él te dará la gracia y la fortaleza para mantenerte fiel y firme en Él, en sus caminos, porque tu gozo y tu deleite está en Él. Y cuando tú te mueras, podrás morirte en Él, porque tu gozo y tu fortaleza no es otro, es Él. Amados hermanos, no lloréis por mí. Pero Dante te está muriendo. No, yo parto a la presencia de mi Señor. Y podremos decir, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Regocijémonos en el Señor, porque si tienes otro gozo y otro deleite, eso te terminará apartando del Señor. Eso implica que debemos mantener nuestras emociones gobernadas sabiamente por el gozo para permanecer en el Señor. Eso implica que no debemos permitir que las circunstancias presentes o pasadas te roben el gozo en el Señor. Más bien que tu gozo esté siempre dependiendo de Cristo, tu Señor. No de lo que tienes, no de lo que no tienes. En segundo lugar, Pablo nos manda también, el Señor nos manda a través de su siervo, a poseer una dulzura evidente a todos los hombres. Y no supe cómo ponerlo aquí en mi bosquejo, porque de verdad que la palabra es tan amplia. El mandato aquí es, para que tengan una idea, a ser tolerante, gentil, a poseer suavidad con los demás, ser justo, razonable, cordial, considerado, manso, magnánime, noble, misericordioso y bondadoso. ¿Cómo encierro todo eso en una sola palabra? En español es difícil. Sin embargo, en el idioma original, una sola palabra encierra todo eso. Y es sorprendente que el apóstol nos llama, nos manda a básicamente hacer todo eso para con los demás. Todo eso, gentil, poseyendo suavidad para con los demás, siendo justos, razonables, cordiales, considerados, mansos, magnánimes o nobles y misericordiosos, bondadosos. Todo eso debemos de serlo para con los demás. Y aquí está el mandato para con el carácter nuestro. Todas estas cualidades están comprendidas en este adjetivo y sustantivo. Y no hay una sola palabra en español que lo pueda encerrar al mismo tiempo. Sin embargo, el Señor nos llama a que cada uno de nosotros pueda gobernar su carácter para mantenerse en el Señor con estas cosas, con estas gracias. ¿Deseas tú mantenerte en el Señor? Pues ten un carácter como el de Cristo. Él era tolerante con los débiles. Él era manso y humilde y nos mandaba a ser como Él. Él era misericordioso. Él era longánime. Él era gentil. Él era razonable. Él era cordial. Aquí, para poder mantenernos en el Señor, amado hermano, necesitamos trabajar también con ese carácter que tenemos, que no todo el mundo lo pasa, que no es agradable a los demás. Tenemos que transformar esa cabeza y esas áreas en nuestra vida que sabemos que no son conforme al carácter de Cristo.
que podemos renombrar esas áreas y sobreprotegerlas. Por algo es que la queremos renombrar y sobreproteger. Porque a ese corazón que no le deja pasar ni una nota musical cuando alguien se equivoca, le queremos llamar, no, nosotros queremos las cosas correctamente. Cuando tal vez es falta de misericordia para con el débil, que no puede ir a tu paso. Pero no, le ponemos otro nombre. A esa falta de compasión, de ponerme en los pantalones del otro, le llamamos crítica, constructiva, si se puede decir constructiva. A esa falta de amor al prójimo y del cuidado por el otro, lo llamamos de la manera que queramos llamar. Siempre estamos poniéndole un barnicito a nuestro pecado, porque son pecados que respetamos y que cuidamos, son nuestros pecados. Los respetamos porque son nuestros pecados. Sin embargo, el Señor, amados hermanos, para poder dar testimonio a otros, pensando en el otro, porque cada una de estas gracias que yo mencioné tienen un común denominador, son para beneficio de los demás. Todas estas gracias de gentileza, de tolerancia, de misericordia, no es para conmigo, es para con los demás. Porque el objetivo que Él tiene es que nuestro carácter cambie por amor a los demás. Que seamos semejantes a Cristo por amor también al Señor, pero en segundo lugar, a los demás. Tomando en cuenta a los demás, para no ser tropiezo a los demás, para guiarlos a Cristo. Porque, oye, cuando se te sube el apellido, parecemos todos menos hijos de Dios. Parecemos todos menos hijos de Dios. Entonces, cuando ese apellido sube y sale esa cabeza del mismo diablo, agárrala. Agárrala por el cuello porque se va a tratar de escabullir. Y cuando lo tenga ahí agarrado, ponle el nombre que la Biblia le da. Se llama falta de dominio propio. Lo que acabaste de hacer con ese hermano, que le sacaste todos los trapitos al sol. Eso es así como se llama. Falta de misericordia, falta de amor, falta de paciencia. Es pecado. Y cuando lo tenemos allí, hermano, tenemos que darle muerte, confesándolo delante de nuestro Señor. He pecado contra ti con esto que yo siempre había tenido oculto allí, que le había puesto otro nombre. Por eso es que el Señor nos llama a ser como Él. Sed como yo, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pablo está dirigiendo nuestras mentes y corazones al control de las emociones, al control del carácter, de obras de la carne, del orgullo, del egoísmo, al fruto del Espíritu. Nos está moviendo, empujando al fruto del Espíritu. Las Escrituras nos desean enseñar, y en especial aquí, que la obra de Cristo en nuestros corazones debe de gobernar nuestras emociones, pero también debe de gobernar nuestro carácter. Cristo nos dice una y otra vez: aprended de mí. Id a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Necesitamos cambiar. Eso es lo que significa aprender, eso es lo que significa educar. Es transformación, es cambio. Cuando un niño entra a un aula, no puede salir igual, debe de ser transformado. En el sentido de la educación, en el sentido de que entiende dónde estaba y a dónde fue. Él entró siendo un analfabeto y salió leyendo. Hubo una transformación. Ahora le entiende conceptos, ideas que no podía ver. Hay un cambio, hay una transformación.
Y eso es lo que nosotros procuramos en la educación. Cambios. Pero el Evangelio procura cambios mayores. Cambio de mente, de carácter y de corazón. Cambios radicales. Debemos salir de aquí convencidos de que es la voluntad de Dios que dejes tus obras carnales y egoístas. Es la voluntad de Dios que seas una mujer, un hombre magnánime. Es decir, lleno de nobleza y honradez. Lleno de misericordia. Lleno de honestidad. Lleno de sinceridad. Lleno de compasión y clemencia. Es lo que debe de gobernarte. Cuando Pablo nos dice aquí vuestra gentileza, no está hablando como a veces las encerramos en la caballerosidad. No. Esa sola palabra está encerrando el carácter cristiano de forma general. Para con los demás. Para cuidar a los demás. Para ser tolerantes con los demás. Para ser comprensivos con los demás. Para ser condescendientes con el prójimo. Porque el prójimo también es tomado en cuenta por el Señor. Lo que hacemos con el prójimo, amado hermano, Dios lo toma en cuenta. Léase Mateo 25 en el día del juicio. Unos a la derecha y otros a la izquierda. A la derecha, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Lo que hice con el prójimo. Tuve sed y me diste de beber. Lo que hice con el prójimo. Apartaos de mí al fuego eterno. ¿Y qué pasó? Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Dios toma muy en cuenta cómo tratamos al prójimo. Y seremos juzgados por nuestras obras. Debe ser razonable, alguien justo, sensato con los demás, prudente. Es lo que deben ver los demás en ti. Una persona razonable, justa, sensata, comprensivo, tolerante, condescendiente, misericordioso, amable, gentil, bondadoso. Es lo que encierra esto de la gentileza. Vuestra gentileza sea conocida por todos. Observa que no dice, vuestra gentileza sea algo que te embellezca, que te ponga más bonito para el Señor. Tú y el Señor. No, para con los demás. Wow, qué elegante se ve Joel. Es un hombre gentil y amable. Wow. Qué elegante es Miguel. Es un hombre tan tolerante y compasivo. Qué bellos se ven esos hermanos y esas hermanas que son tan bondadosos y amables. Yo quiero volver a esa iglesia porque me han mostrado amor. La gente llega aquí y nadie lo saluda. La gente llega aquí y nadie le dice ni buena noche. La gente llega aquí y todo el mundo sale por ahí como caballo que lo están persiguiendo. ¿Cómo sabrán que son mis discípulos? Porque corren como caballos. No. Porque no les importa a su prójimo. No. Porque yo tengo mi grupito y que nadie se meta en mi grupito. No. Por el amor que tendréis, que manifestaréis los unos por los otros. Y eso lo dice la Biblia. No por el amor propio que te tengas. Yo soy inteligente, yo soy importante, yo puedo. Ese yo puedo
No es lo que dice la Biblia. Amados hermanos, Pablo está muy preocupado por estos hermanos. No porque ellos no evidenciaran amor, porque ellos habían evidenciado amor. Estos hermanos de Filipo lo habían buscado por todos los sitios, a través de Epafrodito, para hacerle mucho bien. Pero él quería que ellos sobreabundaran más y más. Sobreabundaran más y más en ese amor. Y nosotros nos gozamos al ver su amor. Pero tiene que sobrepasar estas paredes. Este amor tiene que llegar a Haití, a Cotuí, a La Vega, a la región sur. Tiene que llegar al norte, al este, al oeste. Este amor tiene que llegar a todo el país. El apóstol Pablo quería que ese amor sobreabundase. Wow, mis hermanos, el amor de ustedes por el Señor ha llenado la República Dominicana entera del Evangelio. Gloria a Dios. Ese es el amor. Ay, qué lindo. Con su corbatica ahí sentado en la iglesia. Y cuando lo mandan a hacer la obra de Dios no puede. Está muy ocupado. Tiene que venir a sentarse aquí. Eso es amor. Pensar en sí mismo nada más. Pensar en uno mismo nada más. Eso es el amor. No, hermano, eso no es el amor. Ese es el egoísmo que el diablo siembra en los corazones de muchos cristianos que nada más piensan en ellos mismos. Pero aquí se nos manda a ser tolerantes con el otro, a amar al otro, a cuidar al otro, a lavar los pies a los santos y no mis propios pies, los de los santos. Eso es lo que nos está llamando. Para permanecer en el Señor se necesita un carácter que esté comprometido con esto. A sufrir por los santos. Yo me pregunto si estas cosas estuvieran gobernándote y fuera evidente a todos los hombres, ¿qué se pensaría del Evangelio? Si estuviéramos tan preocupados por mostrar estas gracias a los demás, porque es algo evidente en nuestra vida, ¿qué pasaría con el Evangelio? Si tomaran a cualquiera de nosotros al azar y dijeran, voy a juzgar esa iglesia por cualquiera de nosotros, ¿qué pensaría el mundo del Evangelio y de Cristo y de esta iglesia? Si se eligiera uno cualquiera al azar. Porque es así que se toma la muestra. No, voy a hablar con el pastor, porque el pastor me va a dar toda la respuesta correcta. No. Voy a elegir a un jovencito. Y de seguro uno temblando, porque ¿a quién va a escoger de los jovencitos? Ay, mi madre. A los jóvenes, pero pon unos más maduros, ¿verdad? Para que te dé. No, voy a elegir un jovencito. De esos que se reúnen los sábados. O de los que no van. O de los que vienen de vez en cuando con sus padres. Voy a elegir a uno que sea cristiano. Y si esas personas tomaran a un jovencito y evaluaran a todos los hombres de la iglesia por ese jovencito, ¿cómo quedaríamos parados? Si tomaran a una mujer de aquí y a través de esa mujer evaluaran a todas las mujeres de la iglesia, entran al Facebook de una de ustedes, vamos a elegir a fulanita de tal, entran al Facebook, eligen una foto y dicen, así son todas las mujeres, todas las cristianas, como esta que está aquí. ¿No es eso lo que hacen cuando un cristiano hace algo bueno o malo? ¿Es eso lo que hacen? Mira, así son todos los cristianos. Tomaron uno. Si tomaran a un hombre de aquí y su trato con su esposa,
y lo tuvieran como ejemplo de cómo son los cristianos. Aquí tengo a fulanito de tal. A ver cómo trata a su mujer, cómo trabajó con sus hijos, cómo es él en su trabajo. Así son todos los cristianos. ¿Qué pasaría con esta iglesia? Esa iglesia que se rala porque es una base de impío lo que hay ahí. Esa iglesia que se rala, mira. Yo me imagino los pastores de ese hombre. Si él es así, y él es un discípulo de ellos. Si fueran a tratar al pastor Guzmán o al pastor Dante por la manera en cómo tú te mueves, ¿cómo los tratarían? Queridos hermanos, nosotros somos el rostro de Cristo para este mundo. Somos el rostro de Dios para este mundo. El impío lee la Biblia a través de nuestra vida. Esa es la Biblia que lee el impío, nuestra vida. Cuando un impío ve a un hombre, una mujer, que tiene como tesoro a Dios y su gozo está en el Señor. Cuando el mundo ve a una mujer o un hombre que es tolerante, compasivo, amable, longánime, bondadoso con los demás. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Cristo es glorificado. Cristo es glorificado. Queridos hermanos, lo que hacemos y decimos es nuestra carta de identificación. Es lo que hacemos y decimos de los demás. Es nuestra tarjeta de identificación. Es nuestra cédula. Si usted es conocido como un vendedor mentiroso, ladrón, esa es su cédula de identificación. Pero ahí va a arrastrar a su familia y a su iglesia y a Cristo y a todo lo evangélico del mundo. Esa es la realidad. Por eso, entendiendo eso, usted quiere mantenerse en el Señor, permanecer fiel con gozo en el Señor. Entonces procure estas gracias. Procure estas gracias. Procure hacer el bien a los demás. Procure. Y todo esto no es para ustedes, también es para mí. Todos necesitamos velar los unos por los otros y amonestarnos unos a otros. ¿Sabe para qué? Para que el Señor sea glorificado en nuestra iglesia, en nuestras familias. Hay cosas que no están bien y necesitan que Dios le dé respuesta. Y necesitamos buscar ayuda. Pero en tercer lugar, hay un tercer mandato. Un mandato a no preocuparse. Es un mandato negativo. El Señor nos llama a tener dominio sobre nuestras emociones. Y hemos visto que hay dos mandatos positivos. He aquí el negativo. Por nada estéis preocupados, afanados o inquietos. Por nada estéis afanados, preocupados o inquietos. Uno podría estar afanado de forma positiva, afanado de alguna actividad, algún trabajo que tiene que entregar. Pero aquí se habla de forma negativa del afán. Algunas veces estamos afanados y turbados. Y el apóstol dice, cuidado, puedes ser preso, puedes caer en el hoyo de estar turbado y cargado con muchas cosas, descuidando lo que verdaderamente tiene importancia en tu vida, que es el Señor. Cuidado. Por nada estéis afanosos. Por nada. Oiga bien, por nada te llenes de preocupación, de dolor, de un problema del estómago. Mira, tengo un dolorcito en el estómago. ¿Y cuándo te empezó ese dolor en el estómago? Cuando me comenzaron a hablar del problema. Ojo. Tal vez no sea una gastritis. Tal vez sea simplemente que no estás
manejando bien esas preocupaciones, esas emociones, y puede terminar en una gastritis. Y puede terminar en muchas otras cosas. Hemorroides, gastritis, úlceras, sangrado, vómito. Hay gente que se pone nervioso y le da con vomitar. Gente que se pone nervioso y le da con meterse en la nevera. La nevera es su psicólogo. Y se bañan de todo lo que encuentren. No van a Cristo. No van a la palabra. Van a la nevera. A darse unas harturas. Cada vez que se sienten presionados por algo, tienen que salir a comer algo. El alcohol, la droga, el cigarrillo, son medios que también la gente utiliza para aguantar ese temor que los está sumergiendo. Hay gente que no puede tener en la mano, lo desbarata de una vez, lo hace picotillo. Especialmente en momentos en que tiene alguna decisión, alguna situación particular que le están cobrando, momentos que le están cobrando. Eso trae mucha preocupación. Sin embargo, notamos aquí que el Señor nos llama a tener dominio sobre eso. Yo no puedo tener dominio sobre una situación que viene a mi casa. No puedo tener dominio por el pago que voy a hacer, porque hay que hacerlo. Es decir, las circunstancias van a llegar. Ahora, Dios no nos está diciendo aquí, controla las circunstancias. No, te está diciendo, contrólate tú. Contrólate tú, no te afanes. No te preocupes. Hablando de esa preocupación pecaminosa, donde nosotros nos llevamos donde nos lleva la preocupación hasta posibles situaciones reales de enfermedad y de crisis. Conozco a algunos estudiantes que había que sacarlo del colegio, porque que entraban al colegio y le decían que tenían examen, se enfermaban. Entraban en pánico, es pánico lo que tienen. En una crisis, no saben cómo manejar el problema que tienen, un examen, están en una crisis. Preocuparse excesivamente, llenarse de ansiedad e inquietarte, no cambiará la situación. Tal ansiedad puede ser por amar las riquezas. Te está loco por hacerse rico, pero está haciendo y deshaciendo, no duerme, no come, rompió su relación con su esposa. Está detrás de hacerse millonario. Quiere hacerse rico a como dé lugar. La ansiedad puede venir por las riquezas, el amor a las riquezas. Puede venir por el vestido. Hay mujeres que se ponen ansiosas y dicen, yo no tengo nada con qué, no tengo que ponerme. Y usted va a su ropero y es pura mentira. Pero están ansiosas, están asustadas. Una actividad importante y eso es real. Debe verse bien nítida y eso es real. Pero no controlan su miedo, no controlan su temor. Se perturban fácilmente, caen en una excesiva ansiedad, en un afán. Y Mateo 6, 25 al 28 nos dice literalmente eso. No os afanéis. Deje ese afán, esa preocupación excesiva, destructiva, que va a terminar convirtiéndote en una idólatra. El que está afanado por hacerse rico, hermano, mire, termina en idolatría. El que está afanado por mantener este cuerpo atlético, joven, perfecto, usted lo verá como un esclavo de esos gimnasios. ¿Quién sabe si cae en bulimia? No come. Pero anorexia. Cállate en eso porque tiene una preocupación demasiado grande, porque no me veo bonita, no me veo bien, estos brazos tan feos, estoy feo, estoy mal.
¿Y sabe qué? Cae en una crisis psicótica. Hay que darle pastillas para que duerma. No puede dormir. Perdió el sueño. Perdió el hambre. Eso produce el afán y la ansiedad pecaminosa. Eso es lo que produce. Este afán es evidencia de falta del verdadero gozo en Cristo. Es evidencia de la falta de amor por Dios. Es evidencia de falta de fe en las promesas de Dios. Es evidencia de un olvido de que Dios es nuestro proveedor. Tú estás colocando otra cosa en lugar de Dios. Tu físico, tus necesidades, tu bienestar. Tú. Ese es tu Dios. Tú. Tu Dios es tú. Y ahí se concentra todas tus enfermedades en tú. Los médicos necesitan esta denominación. Yo se la voy a prestar a cualquier médico que me esté oyendo, la puede usar. Tú estás enferma de tú. ¡Ah! Doctor, ¿y qué es eso? ¿Es una nueva enfermedad? Sí. La enfermedad del siglo XXI, tú. Hermano, esa enfermedad del siglo XXI. Enfermo de anorexia por tú. Enfermo, muriéndose, destruyéndose su matrimonio por tú. Todo es yo. Si muchos médicos no escucharan estas prédicas y otros mensajes que andan por ahí de otras iglesias, entendieran el gran problema del siglo XXI. Pero lo mejor, si tú escucharas y entendieras. Ahora, si tú escucharas y entendieras, ¿por qué estás como estás? Tu enfermedad es esa, tú. Estás muy centrado en ti mismo. Te crees el centro del mundo. Y por eso estás tan afanado y turbado. Tan turbado. Medicina para el afán, la oración de fe. Punto. Cuando Dios da una respuesta, cualquiera se puede caer de la sencillez y de la simplicidad. Medicina para la enfermedad tú, la oración de fe. Esa es la medicina para tu afán y ansiedad. Orar. Por eso dice nuestro texto, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en todo ruego, con acción de gracias. Mira ahí, queridos hermanos, escriban esto, porque el mundo necesita esto. El mundo necesita esto, nosotros necesitamos esto. La oración es la respuesta de Dios para tu afán y tu ansiedad. Hermano, ya no tienes que ir a ningún lugar. No tienes que ir a buscar más pastillas para dormir, ni más pastillas para esto, ni más pastillas para lo otro. Resuelto el problema de todo el mundo. Dios lo resolvió. La oración. La oración en todo. La súplica en todo. Observad la súplica de la viuda que clamaba ante el juez injusto. Observad de la súplica que Dios llama de un corazón contrito y humillado que Él no va a despreciar. Observad la oración de aquellos que clamaban a Dios de día y de noche y que Dios respondió. Observad las acciones de gracias que vencen por la fe al mundo. Observad a aquellos que están dando alabanza a Dios, gracias a Dios por la misericordia de Dios para su vida. Ellos han vencido al mundo.
La medicina preventiva para no estar preocupado y la medicina para aquellos que ya están preocupados es la oración. Es la oración. La oración del justo puede mucho. La oración. Depende de esto el que puedas dormir, el que puedas respirar, comer, proveer para tu familia, tu oración. Allí depende lo que tú estás haciendo, el proyecto que tú tienes, los dolores de estómago, tus temores. Dios los vence cuando oras. Tus temores, Dios te da victoria sobre ellos. La medicina para liberarte de la arrogante preocupación es el dar gracias a Dios. Ahí estamos, en un hoyo económico, pagar la tarjeta, pagar la casa, pagar la educación, pagar esto, pagar lo otro, la comida, el pasaje, pagar. Usted está ahí mirando para el piso, triste. Su mujer, ¿y qué vamos a hacer, fulano? ¿Y qué vamos a hacer, fulano? ¿Y qué vamos a hacer, fulano? Pues lo repiten, algunas lo repiten 100 veces. Tal vez el marido no lo está viendo bien. Y fulano, y la mujer ahí, espérate, que no sé. No han entendido que el marido no sabe. Y el hombre no quita los ojos del piso. O así, mirando para el cielo raso del techo. ¿Y qué vamos a hacer? Deberíamos preguntar a la Biblia qué vamos a hacer, porque tiene respuesta. Vamos a orar. Porque el que proveyó el mes pasado es el que va a proveer este mes. Y el que proveyó cuando no teníamos nada es el que va a proveer otra vez hoy. Y el que va a proveer mañana y pasado. Entonces, cuando usted comienza a darle mente, usted va a terminar, en vez de lágrimas, de tristeza y de amargura, usted va a terminar dando acción de gracia, porque usted va a comenzar a recordar lo que Él hizo. Pablo recordaba lo que Dios hacía. Pablo no se olvidaba de dónde él fue sacado. Eso es uno de nuestros grandes problemas. Olvidamos lo que Dios ha hecho anteriormente. Olvidamos que estábamos en el mundo sirviendo nuestro pecado, condenados, y que fuimos sacados de ese mundo para traernos a salvación. ¿Olvidamos eso? Olvidamos que andamos sin Dios y sin esperanza y ahora tenemos esperanza en Él. Olvidamos que Él nos ha provisto cada día para nuestra familia. Lo olvidamos. Por eso Pablo incluye la acción de gracias. La acción de gracias es medicina preventiva. Si usted tiene mala memoria, ayúdese diariamente dando gracias al Señor por cada detalle de ese día, para que usted vea. Ayúdese a recordar. Tenga su mascotita de oración y repase, dele página para atrás y repase cada oración que Él ha respondido. Y eso te va a ayudar en el contentamiento. Te va a mantener en Cristo. El afán y la ansiedad te van a sacar del Señor, pero la oración te mantendrá en los caminos del Señor. El afán y la ansiedad te harán una mujer triste y en muchos casos hasta loca, porque uno pierde la realidad, el sentido de la realidad.
Pero la acción de gracias te dará un cántico en la noche. Un cántico de alabanza al Señor allí en medio de la tribulación. ¿Cómo hemos de cantar en esta tribulación? Y tú no te acuerdas que Él perdonó tus pecados. Canta de eso. Y tú no te acuerdas que Él tuvo misericordia de ti y te dio esa hermosa mujer que está al lado tuyo. Canta de eso. Y tú no te acuerdas que Él perdonó la maldad de tu corazón. Canta de eso. Canta, alma mía. Canta al Señor. Cántale que Él merece ser alabado. Cántale. Cuando olvidamos las misericordias pasadas y nos concentramos en los afanes del presente, nos embotamos y nuestra lengua se pega al paladar y no cantamos. Pero cuando recordamos sus misericordias pasadas y meditamos en los bienes, miles, millones y millones de misericordias que Él nos ha concedido, amado hermano, la lengua se suelta porque hay que alabar al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Por eso hay que alabar al Señor. Por eso Pablo añade la acción de gracias. Dale gracias. Alábale, alábale, dale gracias. Eso es medicina para tu alma. En último lugar, y perdonen que me voy a tomar un momentito más, el resultado de la obediencia a esos mandatos de permanecer en el Señor, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes y pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará vuestros corazones. La paz de Dios guardará vuestros pensamientos. Permaneceréis en el Señor. Mientras otros tiran la toalla porque dejaron de orar. Mientras otros tiran la toalla y se van al mundo porque no tienen paz y su tesoro es otra cosa. Tú permanecerás con gozo en tu tesoro. Me robaron todo. Me robaron el carro, me robaron la casa. Perdí a la mujer, perdí a los hijos, lo perdí todo. Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre bendito. Usted puede entender por qué Job pudo decir eso. El tesoro de Job no estaba en los bienes que poseía. Dios era su tesoro. Lo perdió todo. Sin embargo, él no pecó contra su Dios. Guardó sus labios y adoró a su Dios. Fue por eso, amado hermano. No es porque era un supercristiano piadosísimo. De un hombre pecador que tenía un tesoro. Uno solo. Yo te exhorto a que tú botes todo lo otro. Tenlo como si no lo tuviera. Disfrútalo como si no lo disfrutara, como si no lo tuviera. Porque lo único que tienes cuando partas de esta tierra y lo único que te vas a llevar es a Dios, si lo tienes. La única manera de poder mantenernos firmes, gozosos en el Señor, amados hermanos, es gobernando nuestras emociones por la palabra. Es llevándonos a cambiar ese carácter abrupto, necio, duro, para un carácter tolerante, compasivo y misericordioso como el de Cristo. Es orando. Es orando. Es dando acciones de gracias. Que podemos mantenernos en los caminos del Señor. Es de esta manera, piadosamente, que podremos vivir en el temor al Señor. El resultado de tener un carácter conforme al de Cristo es la paz con Dios. El resultado de estar gozoso en el Señor, sometiendo nuestras emociones, es la paz de Dios. El resultado de no estar afanados y tristes, preocupados, es la paz de Dios.
Resultado de cada una de esas gracias, la paz de Dios. Esto es lo que produce el someter nuestro carácter y emociones a la voluntad de Dios. Paz, paz para con Dios, que proviene de Dios. Paz que proviene por la sangre de Cristo. Paz. Cristo nunca prometió paz por el mundo. Nunca lo prometió. Busca un solo versículo en la Biblia que diga: en el mundo tendréis mucha paz. En todo tendréis paz. No habrá problema. Habrá unidad y amor en el hogar. Todo lo contrario. En el mundo tendréis aflicción. Si ponen su vida en el mundo, terminarán lejos del Señor. En el mundo terminarán. Si ponen su corazón en otra cosa que no sea Cristo, ay, mi mujer, esa mujer, mira, es una santa. Esa santa te va a sacar del evangelio, aunque ella misma sea cristiana. Con 3 o 4 cositas que te diga maldicha en su pecado, para afuera. Ay, esos hijos yo tengo, son una cosa buenísima. No es en los hijos, es en el Señor. Esto es lo que produce el someter nuestro carácter y emociones. Será guardado nuestro corazón, será guardada nuestra mente, será guardada nuestro corazón, será guardada nuestra mente, nuestros pensamientos. Es a la mente que se está refiriendo. Mientras estemos perseverando en el gozo del Señor, mientras estemos trabajando para tener un carácter como el de Cristo, mientras estemos orando, suplicando, dando acciones de gracia, nuestra mente será guardada. Nuestro corazón será guardado en el Señor. Una mente para el Señor, un corazón para el Señor. Seremos preservados en el Señor. No es por inteligencia ni capacidad, ni por dones, ni por títulos. ¿Cuántos no tienen títulos? Y ahora mismo están en el mundo. Y duraron muchos años pastoreando esta iglesia. Ahora están en el mundo. Porque no son los títulos. David se turbó y no tuvo paz al dar rienda suelta a sus pasiones. Salomón tuvo un corazón dividido por las mujeres que tuvo. Ananías y Zafira, por su mentira, no tuvieron paz, sino que fueron muertos en un día. Todos y cada uno que se descuidó en esta guerra por nuestra mente y por nuestro corazón, terminó siendo derrotado. Todo el que se descuida en esta batalla terminará siendo derrotado. Pregúntele al rey David, a un hombre que hay que temblar conforme al corazón de Dios, vencido, fácilmente vencido, a una columna de los apóstoles llamado Pedro, fácilmente vencido. Déjese llevar de sus emociones. Dele rienda suelta a sus deseítos. Terminará como un chabacano, una chabacana en el mundo. Como una mundana. Deje de orar. No ore. Y terminarás en el mundo pidiéndole a los ídolos del mundo, con un resguardo aquí en el cuello, o en el pie, o en el carro, un resguardo. Porque vas a necesitar ayuda, mucha ayuda. Hermanos, no descuidemos nuestras emociones. Deben ser gobernadas por el gozo de nuestro Señor. Deben ser gobernadas por la palabra de nuestro Señor. No descuidemos nuestro carácter. Si usted cree que usted es perfecto, está muy lejos de la realidad. Debes evaluar tu carácter a la luz de la palabra, según lo que otros te están amonestando y diciendo. No debemos dejar que los afanes nos llenen de turbación. Oremos, demos gracias a Dios. Amados hermanos, la guerra no es por este local.
La guerra es por tu alma. Tu descuido como hombre, tus metidas de pata como hombre, tal vez te cuesten el alma de alguno de tus hijos eternamente en el infierno. Tus metidas de pata como mujer, tal vez te cuesten la eternidad de alguno de tus familiares. Que Dios nos ayude. Que Dios nos conceda la humildad para poder tomar la palabra de Dios y aplicarla, aunque duela, en nuestras necesidades que están ahí. Dios las conoce y las ha sacado a la luz. ¿Quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz y sígueme cada día. Si quieres ser mi discípulo. Si no, ahí está la puerta. Todo el que quiera ser discípulo del diablo, ahí está la puerta. No tiene patillo, no tiene candado, ahí está la puerta. Piénselo, porque en el mundo no tendrá paz. Que Dios nos conceda tomar en serio su palabra y aplicarla al corazón, principalmente al nuestro. Amigo que estás aquí, ven a Cristo. Sin esperanza, sin Dios, no hay paz. No habrá paz para el impío, dice el Señor. No hay paz para el impío. Pero si vienes a Cristo, hoy es tu día. Hoy es tu día. No lo dejes pasar. Hoy es tu día para hallar paz y perdón de pecados. Hoy es tu día, no lo dejes pasar. Ven a Él. Señor y Dios, ayúdanos y danos la gracia de poder usar tu palabra como un bálsamo para nuestros propios corazones, como una espada de dos filos que penetra entre nuestros tuétanos, como luz para alumbrar en todas aquellas áreas tan oscuras que tenemos. Cámbianos, no nos dejes hasta que no estemos formados a tu imagen, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ten misericordia de aquellos que aún no te conocen. Hazles entender que hoy es su día de salvación. Sálvales. En el nombre de Jesús. Amén.